Bienvenidos al seminario Agua y Biodiversidad organizado por la Asociación Sin Fines de Lucro, ECOSE. Estamos por comenzar, quédense con nosotros, bienvenidos. La educación abre la posibilidad a las nuevas generaciones de examinar de manera crítica dónde está su entorno y les otorga el poder de decisión. Cuando hablamos de enseñar sobre el ambiente, consideramos muchos aspectos. Entonces, la plataforma, lo relevante es que toma esos aspectos importantes. ¿Cuáles? Agua, residuos sólidos, biodiversidad, sustentabilidad. Pienso que esos temas son los precisos para hacer que este mundo sea sostenible. Para mí, Educaverde Correto ha marcado un antes y un después porque nos ayuda a ampliar la visión e información que tenemos sobre el medio ambiente. Tienes acceso a los materiales, los puedes descargar a tu computadora, utilizarlos más adelante. Realmente es bastante intuitiva y creo que se puede utilizar en todos los diferentes ámbitos. Tiene alcance público y privado. Es un apoyo muy grande que nos brinden todas las herramientas para transmitir la información a nuestro alumnado. El certificado que nos dan nos compromete con el cuidado del medio ambiente. Tenemos que dejar de lado esa visión de que somos el centro del universo y mirar un poco hacia la sustentabilidad. Definitivamente los jóvenes se han dado cuenta de todos estos cambios climáticos, del daño que le hemos hecho al planeta. A lo mejor les va a tocar educar un poco a papá y a mamá, ¿verdad? Es una cultura social que debemos de adoptar de por vida. Es una gratitud por habernos proporcionado información tan precisa, tan actual y tan al nivel del que podemos nosotros manejarlo. Ya era necesaria y estamos muy felices de que sea tan accesible. Es una herramienta muy útil que todos los maestros debemos aprovechar. Siempre la recomiendo ampliamente. Porque el futuro es hoy, no mañana. Podemos reciclar. ecose.mx. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Me complace darles la más cordial bienvenida a este seminario Agua y Biodiversidad, un esfuerzo que hace ECOSE, una asociación sin fines de lucro que representa a las principales empresas de alimentos y bebidas en el país. Es necesario destacar que la principal razón de estar reunidos el día de hoy es porque nos une una causa, la importancia del agua y la biodiversidad, su cuidado y preservación en cada uno de los casos. En este evento tendremos a destacados expertos que nos hablarán sobre las distintas aristas de estos importantes temas. Les platico un poco de la dinámica. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy periodista de negocios y vamos a tener a dos ponentes. Vamos a tener ahorita una presentación y quisiera presentarles a la maestra Romina Dávila. Ella es directora de programas y operaciones de ECOSE, quien nos dará unas palabras de bienvenida y hablará sobre el programa Educaverde Correto y las distintas estrategias de ECOSE. Después vendrán dos ponentes para hablar de estos importantes temas. Déjenos sus preguntas, por favor, aquí en este espacio que tenemos. Quiero saludar a todos los que están conectados, pero la verdad es que son muchísimos, pero veo en pantalla a más de 500 espectadores: Alejandra Cárdenas, Abigail Leiva, Adán Uriel, Adriana Rey, también Brenda Romero, Cabrera Román, Hugo, Claudia Sánchez, Carlos Aguilar. Gracias a todos. Déjenos sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas para los participantes y nosotros las contestaremos al final de este seminario. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, les presento a la maestra Romina Dávila. Adelante, maestra, con su participación. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues bienvenidos a todos los participantes de este tercer seminario de la plataforma Educaverde Correto. Como bien ya lo mencionaste, Miguel, ECOSE es una asociación civil sin fines de lucro y estamos enfocados en acopiar y reciclar residuos de envases y empaques postconsumo. Sin embargo, uno de nuestros principales objetivos es fomentar la educación ambiental en la población.
Uno de nuestros principales públicos son las escuelas. Tenemos un programa de acopio educativo que desarrollamos desde el ciclo escolar 2003-2004 llamado Correto. Sin embargo, tuvimos que migrar y evolucionar este programa para poder tener un mayor alcance y mayor impacto. Es por eso que se creó esta plataforma Educaverde Correto. Esta plataforma es gratuita para todas las escuelas del país y lo que queremos es formar a los profesores formadores para que estos a su vez puedan transmitir los conocimientos adquiridos a través de los diferentes materiales que tenemos en la plataforma. El contenido que encontrarán en Educaverde Correto es para dos públicos, jardín de niños primarias, secundarias y preparatorias. La inscripción la pueden realizar de manera gratuita, repito, a través de nuestra página de internet que es www.ecose.mx. Ahí encontrarán un link que los lleva a Educaverde Correto. En esta plataforma lo que van a encontrar son 5 macrotemas, todos relacionados con el medio ambiente, sustentabilidad, cambio climático, biodiversidad, agua y residuos, con la finalidad de que los profesores puedan contar con material que para impartir justamente estos temas relacionados con el medio ambiente. Creamos 2 personajes que se llaman Sofía y Ricardo, y ellos son los que explican todo el contenido de la plataforma, tocando 5 puntos importantes. La importancia del tema, o sea, cuál es la importancia de agua y biodiversidad, que hoy Eduardo y el Eli nos van a explicar, conceptos y definiciones, situación en México, qué está pasando en México con estas 2 problemáticas o con estos 2 más bien macro temas, cuál es la problemática actual y cómo es que cada uno puede ayudar desde su casa. Cada macrotema contiene actividades para que también los profesores puedan reforzar el conocimiento adquirido durante el tiempo que dure cada curso. Van a encontrar de cada macrotema presentaciones, videos, infografías y, como ya lo mencioné, actividades. Al finalizar todos los macrotemas, los profesores además pueden realizar un examen que está igual en la misma plataforma y obtener un certificado. Gracias, Seyeli y Eduardo, por aceptar nuestra invitación para compartir sus conocimientos en 2 de estos macrotemas, que es agua y biodiversidad. Los dejo con ellos. Muchas gracias. Gracias, maestra Romina Dávila, directora de programas y operaciones de ECOSE. Bueno, ya le escucharon toda esta información y ahora sí, sin más preámbulo, quiero ceder la palabra a nuestro primer ponente de este seminario. Quiero agradecer también a Maribel Pantoja, que nos dice buenas tardes a todos desde Celaya presente. También a Trinidad, que nos saluda, a Claudia Valencia, a Juana Rodríguez, que nos dice buen día y lista para el aprendizaje. Bueno, en el chat, la sección de preguntas y respuestas, ahí estamos abiertos para recibir todos sus comentarios, para darle respuesta a sus preguntas. Y si les parece bien, pues vamos con nuestro siguiente panelista. Se trata de la bióloga Eyeli Huerta Ocampo, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenida, bióloga. Le cedo la palabra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Miguel y buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a ECOSE por la invitación. Para mí es un gran honor y privilegio poder compartir con todos los asistentes y ser parte de este esfuerzo en el programa Educaverde. Si me pone adelante Miguel, por favor. Justamente yo dividí mi presentación en estos 5 grandes temas que ya mencionó la maestra Romina, que es los conceptos, la situación en el país, la importancia, las amenazas y sobre todo quisiera al final hacer un llamado a la acción, esto de qué podemos hacer nosotros para poder conservar y usar sustentablemente la biodiversidad. Ok, perfecto. Bueno, la biodiversidad es la variedad de la vida y se reconocen 3 niveles de organización en este concepto de biodiversidad, que son los genes, las especies y los ecosistemas. Tenemos una diversidad entre las especies. Cada especie también tiene diversidad genética dentro de ella y también existe una diversidad de ecosistemas, es decir, de hábitats donde viven estas especies.
Este término es relativamente nuevo, no quiere decir que antes no se haya trabajado con estos conceptos de variabilidad genética o de diversidad ecosistémica, sino que es un término acuñado en 1985 y algo muy importante es que considera los procesos ecológicos y evolutivos también. Adelante, Miguel. Algo que hay que considerar cuando hablamos del concepto de biodiversidad es que sin importar cuál de los tres niveles estamos hablando, es decir, ecosistemas, especies o genes, se pueden reconocer tres atributos. Estos tres atributos son la composición, la estructura y la función. La composición es la identidad y variedad de los elementos que están en determinado lugar o espacio donde se encuentran estas especies. La estructura tiene que ver con esa organización física o con el patrón del sistema y se incluye también la abundancia relativa a las especies, el grado de conectividad. A veces tenemos ecosistemas que están separados, pero a veces puede haber conectividad entre ellos. Y la función, que son los procesos justamente ecológicos y evolutivos que tienen que ver con la relación entre estas especies. En la plataforma ustedes habrán ya visto los temas de mutualismo, depredación, competencia, parasitismo, ¿no? Dispersión, y cómo unas especies se relacionan entre sí y dependen unas de otras. Adelante, Miguel. Me gustaría que consideráramos que la biodiversidad no es algo que vemos solamente en un área natural protegida o que está en un ecosistema muy lejano a nosotros. La biodiversidad es algo que tenemos todos los días en la mesa, cuando desayunamos, cuando comemos, también cuando nos vestimos, si usamos un mueble de madera. Todo esto proviene de la biodiversidad y más adelante vamos a ver justamente este concepto de servicios ecosistémicos, que son los bienes y servicios que nos proporciona la biodiversidad. Pero regresando al tema del concepto de biodiversidad, justamente esto es para ilustrar el tema de la diversidad genética. Por ejemplo, esto que ven ustedes aquí en este cuadro es la diversidad de maíces mexicanos. Los maíces son solamente una subespecie. El nombre científico es Sea maíz, subespecie maíz. Pero en México hay más de 69 razas, eso nos demuestra la diversidad genética que existe en una sola especie. Por ejemplo, en el tema de las calabazas o la especie de las calabazas, son varias calabazas. También tenemos calabazas domesticadas y calabazas que son parientes silvestres de las domesticadas. Este término de parientes silvestres es algo muy importante porque tiene que ver cómo todas las especies que han sido domesticadas por el hombre provienen de algún pariente silvestre. Y es a través de esa diversidad genética y de esa selección artificial que está ligada a prácticas culturales como se ha generado la diversidad, sobre todo de especies que hoy que son cultivadas. ¿Puede pasar la siguiente? Adelante, Miguel, por favor. Ok. México es un país megadiverso y por eso la importancia que tiene este tema para nosotros. ¿Qué significa ser un país megadiverso? En este mapa ustedes pueden ver a los países en donde se alberga entre el 60 y el 70% de la diversidad mundial. Estos criterios para considerarse como país megadiverso tienen que ver con los endemismos que hay. Ustedes también lo han visto en la plataforma. Los endemismos quiere decir las especies que solamente viven en un lugar, en este caso en nuestro país. La diversidad de especies, pero no solamente en número, sino también en niveles taxonómicos superiores. Una cosa es tener, por ejemplo, esas 69 razas de maíz, pero tener diferentes familias, clases, órdenes, todo lo que tiene que ver a nivel taxonómico. Y también la diversidad de ecosistemas que tenemos. Adelante. Mientras vuelve a la presentación a la pantalla, justamente México es un país privilegiado porque tenemos litorales tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Además tenemos un mar propio, que es el Golfo de California o el Mar de Cortés. Aquí ustedes van a poder ver unas
estadísticas de qué lugar estamos a nivel mundial en estos diferentes grandes grupos. Segundo en reptiles, tercero en mamíferos, cuarto en plantas vasculares, quinto lugar en anfibios, ¿no? Y los endemismos que tenemos. En las plantas, entre el 50 y el 60% de todas las especies que se encuentran en México son endémicas. ¿Qué quiere decir eso? Que si una de esas especies la perdemos o se extingue, desaparece del planeta. Entonces, esa es una gran responsabilidad que tenemos todos los mexicanos con la biodiversidad que tenemos. Adelante, Miguel. Pero ¿por qué México es un país megadiverso? ¿Qué lo hace tan especial? ¿No? Uno es la ubicación que tenemos. Estamos en la zona tropical. Si recuerdan lo que vimos, el mapa que vimos en la diapositiva anterior, la mayoría de los países megadiversos están entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. También en México tenemos un relieve complicado, estamos llenos de cadenas montañosas, la Sierra Madre Oriental, la Occidental, el eje neovolcánico. También es a través de la historia evolutiva. Si recuerdan, hace muchos millones de años teníamos la Pangea, después los continentes se separaron y después se volvieron a unir para tener lo que hoy tenemos. Justamente en México se conjuntan flora y fauna de dos continentes que estuvieron aislados durante muchísimo tiempo. Y otro tiene que ver con el tamaño. Aunque a lo mejor en el mapa que ven no se ve México como un país tan grande en cuanto a extensión, es el número 14 de acuerdo a su tamaño a nivel mundial. Todas estas características es lo que hacen a nuestro país único en términos de biodiversidad. Adelante, Miguel. Esta diversidad de ecosistemas, y aquí solamente puse algunas fotos y algunos ejemplos, la mayoría de la fuente de esta información es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, en donde ustedes pueden entrar también a su sitio y descargar y consultar toda la información. Tiene que ver con estos ecosistemas, aquí los están agrupados, son los bosques templados, los nublados, los matorrales, los pastizales, las selvas que se dividen en selvas húmedas y secas, dunas y manglares. Cada uno de estos ecosistemas, a su vez también, por ejemplo, aquí están agrupados los bosques templados, pero los bosques templados, ¿no? Y aquí veo gente de diferentes partes de la República, por ejemplo, bosques templados pueden ser bosques de pino con encino, bosques de oyamel, que el oyamel es como un tipo pino, pero en realidad es un abies. Entonces, todos estos se subdividen a su vez en diferentes asociaciones vegetales, que es lo que nos da esta gran diversidad de ecosistemas en México. Adelante. Ok. Las áreas naturales protegidas, y esto tiene que ver con la cuestión de los ecosistemas, es un instrumento de política ambiental para conservación de la biodiversidad. Tiene su fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico de nuestro país. ¿Y qué son las áreas naturales protegidas? Y estoy seguro que muchos de los que están como participantes viven o han visitado algún área natural protegida o están cerca de alguna de ellas. Pues son porciones ya sea terrestres o acuáticas del territorio nacional y son justamente representativas de los diferentes ecosistemas de nuestro país. En esas áreas naturales protegidas, el ambiente original no ha sido alterado. Las áreas naturales protegidas se dividen en diferentes categorías: parques nacionales, reservas de la biosfera, áreas de protección de flora y fauna, santuarios, monumentos naturales o áreas de protección de recursos naturales. Estas son administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Cada área natural protegida tiene un plan de manejo y de acuerdo a ese plan de manejo existen zonas núcleos en donde no se puede realizar ninguna actividad porque justamente su propósito es que no se modifiquen esos ecosistemas, pero en otras que son las zonas de amortiguamiento sí se pueden realizar actividades y de hecho hay gente en algunas áreas naturales protegidas que viven ahí. Bueno, estas áreas naturales protegidas terrestres representan el 11% de la superficie nacional y respecto a las áreas protegidas marinas,
representan el 22% del territorio nacional. Adelante, Miguel. Esto es un mapa solamente para ilustrar de manera muy rápida los ecosistemas de México, esas grandes categorías que vimos de matorrales, pastizales, selvas secas, y de este otro lado, las diferentes áreas naturales protegidas, y pueden ver como en algunos estados de nuestra república, la extensión que tiene cada una de ellas es muy grande y tiene una gran biodiversidad también, y existe una gran variedad de ecosistemas representados en cada una de estas áreas naturales protegidas. Adelante, por favor. Otra cuestión importante que tiene que ver con la importancia de nuestro país como un país megadiverso es que México también es centro de origen y diversidad genética. ¿Esto qué significa? Que ciertos cultivos o ciertas especies, no necesariamente cultivadas, sino especies se originaron en México, y para originarse, si son cultivadas, recuerden que tenemos estos parientes silvestres. Muchas de estas especies, y uno podría decir, ay, cuando me dicen el chocolate suizo, pues sí, pero el cacao es mexicano, o la vainilla de Madagascar, pero la vainilla también es mexicana. Pues algunas de estas especies, solo por mencionarlas, pues este es el maíz, el frijol, el algodón, el nopal, el chile, la vainilla y el cacao. Y justamente es a través de este proceso, y otra vez vuelvo a retomar el concepto de que la biodiversidad o la diversidad biológica está íntimamente ligada a la diversidad cultural. Y en México existen 68 pueblos indígenas, y justamente coinciden estas áreas de mayor biodiversidad con la diversidad cultural. Y una manera en cómo podemos darnos cuenta de esa riqueza o de esa asociación entre la diversidad biológica y la cultural es la comida mexicana. Adelante, por favor. Bueno, entonces, es un gran orgullo, para terminar esta sección de por qué la biodiversidad es tan importante en México, es porque es un gran orgullo tener esta diversidad en México, pero también es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque esta biodiversidad nos brinda este potencial de desarrollo, pero también es una gran responsabilidad porque debemos conservarla y usarla de una manera sustentable justamente para las futuras generaciones. Si ustedes vieron este tema de la sustentabilidad en el seminario pasado, ¿no? Es eso de que no significa no usarlo, sino usarlo de una manera sustentable para las futuras generaciones. Adelante, por favor. ¿Cuál es el panorama de la biodiversidad a nivel global o multilateral? Algo de esto lo vieron en el seminario pasado, pues tiene que ver a partir de cuando justamente y de diferentes momentos e hitos en la historia, cuando estos temas fueron acuñados y cuando también se adoptaron estos convenios o acuerdos multilaterales ambientales. En la conferencia de Río de Janeiro en 1992, recuerdan que el término se acuñó en 1985 de biodiversidad, se adoptó justamente el convenio de diversidad biológica, además del convenio marco, la convención marco de cambio climático y la de desertificación. Y este convenio de diversidad biológica, ¿no? Tiene que, adelante, Miguel. Este convenio de diversidad biológica tiene tres objetivos. Uno es la conservación, el segundo objetivo es el uso sustentable y el tercer objetivo de este convenio sobre diversidad biológica es la distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan del uso de esos recursos. Este convenio de diversidad biológica, y verán aquí que tenemos dos, que dice Protocolo de Cartagena y Protocolo de Nagoya, digamos que tiene dos protocolos que se han derivado de este convenio, y el Protocolo de Cartagena es un convenio derivado de este convenio marco y se refiere al movimiento transfronterizo
de los organismos vivos modificados o, lo que es lo mismo, los organismos genéticamente modificados. Y este protocolo surgió a partir de un artículo específico de este convenio que tenía que ver justamente con ese tipo de organismos. Y el protocolo de Nagoya es otro protocolo recientemente adoptado, bueno, en 2010, sobre para poder asegurar la distribución justa y equitativa del uso de esos recursos genéticos. Otra de las convenciones importantes a nivel multilateral relacionadas con la biodiversidad es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, CITES, y eso ¿cuál es el objetivo en términos generales de este convenio? Tiene que ver con regulaciones específicas para el comercio de ciertas especies. Y esto a través de diferentes apéndices que existen en este convenio. Las especies tienen cierto nivel, digamos, de riesgo y se imponen entonces regulaciones específicas o criterios específicos para su comercio internacional. Y si una de estas especies, como por ejemplo la caoba, que está dentro de este convenio CITES y que nuestro país también hacia la península de Yucatán, ¿no? En el sur, con grandes macizos forestales, tiene caoba, para poder comercializarse requiere ser parte o tener su permiso de CITES. Las otras convenciones serían la Convención sobre Humedales y también la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias. Adelante, Miguel. México es parte de todos estos convenios y los convenios no son autoaplicativos, sino que para poder aplicar las disposiciones que tienen dichos convenios, se tienen que establecer regulaciones nacionales. Aquí no pretendo que veamos cada una de estas porque nos tomaría muchísimo tiempo de las regulaciones existentes, pero solamente es para poner enfrente de ustedes las diferentes regulaciones ambientales que existen relacionadas con el tema de la biodiversidad o con aspectos relativos a esta. En México no existe una ley de biodiversidad, pero sí hay diferentes disposiciones en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en la Ley General de Vida Silvestre, en la Ley General de Gestión Forestal y de Suelos, en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y en la Ley General de Cambio Climático. Cada una de estas leyes puede tener uno o varios reglamentos, normas oficiales mexicanas y normas mexicanas de aplicación voluntaria, instrumentos de gestión, y ya vimos uno que es las áreas naturales protegidas, y también instrumentos de política, estrategias o planes de acción. No obstante lo anterior, aunque en México no existe una ley de biodiversidad, existe la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es la CONABIO, que fue creada en 1992, casi antes o al mismo tiempo que se estaban adoptando en esa convención de Río los 3 convenios principales ambientales. Y la misión de esta comisión es justamente servir como puente entre la academia, la sociedad civil y el gobierno. Adelante, Miguel. Además de lo que ya vimos de la importancia que tiene la biodiversidad, me gustaría resaltar en nuestro país, este concepto de que la biodiversidad, ¿no?, que representa el capital natural de México, es justamente indispensable para la sobrevivencia y el bienestar social. Y sin el capital natural que está en la base de la pirámide de todos los capitales, digamos que no podríamos realizar o no se podrían generar ninguno de los otros capitales. Entonces, este capital natural lo que hace es que nos está generando bienes y servicios ambientales que son necesarios para nuestro bienestar. Adelante, Miguel. ¿Cuáles son estos bienes o servicios ambientales y que se ha acuñado en este término servicios ecosistémicos? Son esos bienes o servicios que nos proporcionan los ecosistemas y se podrían dividir en estas 4 categorías: de provisión,
que es todo lo que nos da directamente los alimentos, el agua, la madera, la leña, las fibras, los recursos genéticos, los servicios de regulación, ¿no? Que tienen que ver con la regulación del clima, las de plagas, la calidad del aire o la polinización, y ahora vamos a ir al ejemplo de la polinización. Los servicios culturales, que es por ejemplo la recreación y el turismo, ¿no? Y los servicios de soporte y de sustento, como todos los ciclos del agua y de los nutrientes. Adelante, por favor. Voy a poner aquí un ejemplo que tiene que ver con la polinización. La polinización, además de que se trata de esta interacción entre especies, es algo con mucha repercusión económica. El 85% de las especies que se consumen en México dependen de los polinizadores. Esta tercera parte de todos los alimentos que consumimos dependen también de cultivos polinizados por animales. Y si ven aquí, por ejemplo, esta gráfica, ustedes van a ver en color verde el valor de esa polinización en la producción, y en color café, este es un estudio que hizo la UNAM hace ya algunos años, de estos cultivos sin la polinización. Entonces podrán ver que el brócoli, la zarzamora, hasta la sandía, si no existieran polinizadores, no habría producción de estos. Y en los otros, bueno, ya se va, siempre es más la producción o el valor con los polinizadores que sin la polinización. Adelante, Miguel. Entonces, digamos que en algo muy visual, así es como luciría, no sé si es el típico de desayuno, no creo porque es muy variable, pero así es como hoy lo tendríamos. Y adelante, Miguel. Si no existieran los polinizadores, pues se vería así, porque perderíamos justamente varios de los cultivos por no tener polinización. La siguiente, Miguel. Entonces, ¿cuáles son estas amenazas actuales a la biodiversidad? La dividí en 5 grandes categorías, que son la destrucción del hábitat. De hecho, esa es una de las principales amenazas o una causa de pérdida de biodiversidad, el cambio de uso de suelo, y en México al menos se han perdido alrededor del 50% de estos ecosistemas naturales. La sobreexplotación de las especies y las especies invasoras, o que son especies que son introducidas, que no son nativas y que eventualmente se pueden convertir en invasoras y pueden tener problemas ambientales, económicos y también sociales. El cambio climático, tuvieron un seminario la vez pasada justamente sobre eso y todos los efectos que causa, y la contaminación tanto del agua, del aire, de los suelos por la presencia de sustancias químicas. Y que tienen no solamente impactos en el ser humano, sino también en las otras especies. Adelante, por favor. Solamente para ilustrar aquí, uno de los, la FAO, que es la Organización Mundial de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, acaba de lanzar a finales del año pasado el estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. Y entonces nos menciona algunas cosas, como por ejemplo, que de las 6,000 especies de plantas cultivadas destinadas a la alimentación, el 66% de esa producción de cultivos está enfocada solo en 9 de ellas. O que se estamos perdiendo tantas razas locales de ganado que existen, la sobreexplotación de las especies de peces, ¿no? Adelante, Miguel. En donde aquí vemos, ¿no? Que, por ejemplo, hay más de 580 especies acuáticas que se usan para producción de alimentos en acuacultura, pero solo 10 de ellas representa la mitad de la producción total. Digamos que si este círculo fuera toda la producción total, solo 10 especies están representadas ahí. Entonces, justamente, pues estas especies están sobreexplotadas, ¿no? Y bueno, los cultivos que ya hablamos, justamente que dependen de los polinizadores, y entonces si tenemos contaminación, ¿no? También estamos viviendo una crisis de pérdida de polinizadores. Y de los suelos, en donde los suelos es algo muy importante también para la producción no solo de cultivos, y donde justamente se encuentra más o menos la cuarta parte de la biodiversidad de nuestro planeta, y sin embargo muchos de ellos están degradados. Adelante, Miguel. Entonces, por eso es tan importante
el tema de la biodiversidad relacionada con los sistemas productivos. Es muy importante saber de dónde viene lo que consumimos, cómo fue, quiénes lo produjeron, porque a través de esas decisiones de consumo, y lo vamos a ver ya ahorita, ya nos estamos acercando a la parte final, es que uno puede tomar acciones individuales y locales que pueden tener un impacto global, como lo mencionaron en el anterior seminario. La siguiente, Miguel. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cultivo de café a pleno sol y aquí vemos un cafetal, esto es en Chiapas, ¿no? Aquí también vemos un cultivo de cacao y esto es un cacautal, ¿no? En México. Puedes pasar la siguiente y entonces aquí me gustaría que vieran en este esquema como, por ejemplo, en café tenemos diferentes tipos de cultivo que va desde el cultivo a pleno sol hasta el cultivo rústico de montaña, como el que se da en algunas regiones de Chiapas, por ejemplo, cerca de la Reserva de la Biosfera del Triunfo. Y entonces, entre más nos acercamos a estos monocultivos, tenemos un mayor manejo agrícola, un mayor uso de agroquímicos y menos estructura de la vegetación y menos biodiversidad. Y en cambio, hacia este tipo de cultivos tenemos más biodiversidad y más estructura de la vegetación. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Justamente para conservar la biodiversidad, y tiene que ver con lo que Romina mencionaba, es mi papel como consumidor. Esto es fundamental. Cada vez que yo consuma algo, recuerden preguntarse si sé quién lo produjo, dónde y cómo. Crear conciencia, y ustedes como profesores tienen una gran oportunidad de crear conciencia en sus alumnos y que ellos también a su vez lo repliquen con su familia, con sus padres, ¿no? Con sus familiares cercanos. Conocer y valorar esta biodiversidad es muy importante, ¿no? A veces podríamos decir el dicho de nadie o no se ama lo que no se conoce. Entonces es muy importante conocer, valorarla, sentirse orgulloso de esta diversidad que existe en México. Otro tema, otra acción muy puntual que podemos hacer es justamente lo que promueve COSE, separar los residuos. Esto es muy importante para evitar que esos residuos terminen en hábitats donde no queremos que se encuentren. Y otras acciones puntuales, como por ejemplo tener un jardín de polinizadores, ¿no? Yo sé que ahora con la pandemia es un poco complicado, pero en las escuelas que se puedan tener jardín con polinizadores de plantas nativas, otras patios, huertos familiares, comprar local, visitar ANPs, todo eso, adelante Miguel, ¿no? Justamente porque es una responsabilidad compartida. La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad no es solamente responsabilidad de un solo sector, es una responsabilidad compartida de la sociedad civil, del sector privado, de los consumidores, del Estado. Y retomo esta frase que la maestra Munguía dijo en el seminario pasado. Las acciones locales o individuales pueden tener grandes impactos globales. Entonces, como reflexión final, me gustaría que se quedaran con que todos somos justamente y dependemos de la biodiversidad. Y las acciones que hagamos todos los días pueden tener un gran impacto en su conservación y en su uso. Muchas gracias, Miguel, y con esto termino. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a usted, bióloga Eyeli Huerta Ocampo, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. La verdad es que muchas gracias por darnos toda esta perspectiva. Y ahora sí, permítanme, antes de pasar a nuestro siguiente ponente, saludar a todas las personas que ya están aquí saludándonos, dándonos algún comentario. Por ejemplo, está Jenny Ocampo, dice, excelente información, muchísimas gracias. Tamara Rojas, de nosotros depende salvar el medio ambiente. También Arce García, Ivonne Arce García, dice muchas gracias, bióloga, y nos saluda también Adriana Reyes desde San Salvador Hidalgo, también de Puebla, Mauro San Vicente, muchas gracias. Estamos tomando
nota de sus preguntas, porque al final viene la ronda de preguntas y respuestas para darles a todos una respuesta a estas interrogantes. Y ahora sí, si me permiten, pues vamos a pasar con nuestro siguiente ponente. Quisiera saludar con muchísimo gusto en este seminario a Eduardo Vázquez Herrera. Él es el director ejecutivo de Agua Capital, un fondo de agua de la Ciudad de México. Le quiero ceder la palabra a Eduardo con muchísimo gusto. Bienvenido a este seminario, Eduardo, y adelante. Miguel, buenas tardes. Gracias por el espacio y al igual que Yeli, quisiera iniciar agradeciendo el COSE la gran oportunidad de estar con ustedes, particularmente por el espacio tan relevante de tener una interacción con los docentes, a quienes, por cierto, vemos como un canal esencial y fundamental para transmitir esta información tan relevante a la sociedad en general y ser un canal específico para formar mejores hábitos y conductas. Y antes de empezar, por cierto, también quisiera felicitar a Yeli por una presentación tan interesante. Me parece que, como bien describe ella, el vínculo de agua y biodiversidad es muy claro y todos estos elementos, todos estos factores finalmente tienen un punto en común, un hilo conductor que ayuda a que entre todos sumemos esfuerzos, tengamos una visión colectiva y busquemos impulsar acciones de manera coordinada para mejorar la circunstancia en que nos encontramos. Y también felicitar a ECOSE por la plataforma Educa Verde, Ecorreto, que tiene una serie de materiales muy importantes, relevantes, particularmente adecuados para la labor docente y, por supuesto, para difundir esta información que es de tanto interés para todos. Gracias por eso también. Así que iniciamos la presentación, en este caso enfocada al tema del agua, como decía bien Miguel. Y esperando que sea de su interés. Primero, mencionar que Agua Capital, como bien refería Miguel, es una asociación civil, es el Fondo de Agua de la Ciudad de México, que se refleja en una plataforma de colaboración que impulsa la seguridad hídrica para atender los principales retos de agua en esta región. Pero si bien trabajamos acá en el área metropolitana, es importante resaltar que tenemos una perspectiva regional y nacional a partir de este problema. Los fondos de agua, que no solo hay en la Ciudad de México, hay en Monterrey, en Guanajuato, en Zacatecas y otras localidades, son plataformas de colaboración que promueven acciones y trabajo basados en el conocimiento y la ciencia, buscando ofrecer soluciones ante esta problemática y el reto que nos atañe a todos. La siguiente, por favor. En el caso particular de Agua Capital, nuevamente ubicado en la zona metropolitana del Valle de México, trabajamos en 4 ejes en particular: el balance hídrico del acuífero, el agua subterránea, que es la principal fuente del agua de la ciudad y del valle, la gestión integral del agua, promoviendo mejores decisiones, tener información adecuada, riesgos asociados al agua, particularmente por los efectos del cambio climático y los daños grandes y efectos que tiene sobre los recursos hídricos. Y finalmente el agua residual como recurso, entendiendo que el tratamiento y el uso es fundamental para promover la seguridad hídrica. La siguiente, por favor. Empezaría delineando el tema, haciendo un mapa muy general de la situación del agua en el mundo. Bien decía Yeli que este tipo de problemática y fenómenos tienen una dimensión global, que a su vez se refleja en una escala nacional y estatal, pero siempre tiene una realidad local y a nivel comunitario inclusive, que creo que todos lo vivimos día a día. En este caso, 2/3 partes de la población mundial vive en regiones donde se sufre escasez del agua. Según el WEF, el reporte de riesgos globales, las crisis de agua y los fenómenos climáticos extremos como inundaciones y sequías se ubican en los primeros 5 lugares de los riesgos globales en términos de impacto. Para 2050 se estima que el clima en México será entre 2 y 4 grados más cálido, derivado de los efectos del cambio climático, como bien mencionaba anteriormente, y entre 2060 y 2090 se predice una reducción en la precipitación entre un 10 y 28%. Siguiente, por favor.
En el caso de la situación del agua en el país y agradeciendo otra vez la oportunidad de dialogar con todos ustedes que veo en el chat que tienen representación de todas las partes del país y estoy seguro que vivimos realidades diferenciadas. Finalmente, la realidad de la situación del agua en las distintas regiones es variable. En el centro norte del país estamos hablando que hay mayor población, hay un 32% de agua renovable, 77% de la población, una producción del 77% del PIB. Y en estas zonas encontramos una situación de mayor aridez que enfrenta sequías recurrentemente. Y por otro lado, en el sur-sureste del país tenemos mucha mayor cantidad de agua, hay menos población y se genera menor Producto Interno Bruto. Y esto deja ver de entrada las realidades diferenciadas que vivimos en todo el país en cuanto al acceso, la cantidad y calidad de los recursos hídricos. Siguiente, por favor. Por otro lado, en términos de acceso al agua y saneamiento en cantidad y calidad adecuada, les reflejamos un mapa que, por cierto, todas las fuentes son de la Comisión Nacional del Agua, donde se refleja la proporción de la población que tiene agua todos los días y un saneamiento básico mejorado en cada una de las entidades federativas. Aquí podemos ver que solo el 58% de la población tiene agua en su domicilio. 14 estados del país, particularmente en el sur y el sureste, tienen mayor rezago en estos temas. Solo se cobra el 40% del servicio de dotación del agua y en las zonas del centro y norte han aumentado el grado de presión del recurso hídrico. Siguiente, por favor. Asimismo, un tema relevante es la eficiencia en el uso del agua. De acuerdo a la Conagua, principalmente, el Valle de México es la zona del país que sufre el mayor grado de estrés hídrico en toda la nación. Los distintos usos que tiene el agua en el país reflejan que el sector agrícola consume el 76% del agua, el abastecimiento público, que es el agua que se surte en las ciudades, el 14%, la industria consume el 5% y la energía eléctrica utiliza el 5% también a través de las plantas hidroeléctricas. El 61% de los usos que se dan en el país es a través de extracciones de fuentes superficiales y el restante a través de fuentes subterráneas en los distintos acuíferos de la nación. La siguiente, por favor. Por otro lado, el uso ineficiente afecta mucho la capacidad de dotar los servicios adecuados a la población. En el caso del agua del riego agrícola, estamos hablando de que son del orden del 40% las pérdidas y se estima asimismo que para el año 2050 la población se incrementará en 31 millones de habitantes más, lo cual evidentemente genera mayores presiones, mayor demanda para el consumo y acceso al recurso. Y esto genera unos retos importantes para dotar el servicio a las personas. En esta gráfica podemos ver cómo las extracciones de agua en miles de millones de metros cúbicos al año, con base en los volúmenes concesionados y asignados en el país, han ido creciendo de manera relevante en las últimas décadas. Y hacia futuro, como decía anteriormente, se prevé un escenario todavía más complejo. La siguiente, por favor. El tema del cambio climático, también lo refería a Yeli, es muy importante. El país, por su mera geografía, registra fenómenos diferenciados a través de sequías e inundaciones. En el caso de los municipios, 24% de ellos registran una vulnerabilidad climática alta. Aproximadamente en promedio impactan 5 ciclones tropicales al año en México de gran impacto, porque por supuesto que hay tormentas tropicales y huracanes de menor impacto, y el mayor impacto histórico y la propensión a inundaciones se concentra en 17 entidades federativas. Todo esto refleja en distintos niveles efectos y problemas en términos de daños al patrimonio público, daños al patrimonio de las personas y problemas en términos de acceso a la cantidad y calidad del recurso por la afectación que existe en el ciclo hidrológico por el cambio climático. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo las sequías tienen estos impactos en distintas zonas del país a través de fenómenos de, por supuesto, sequías, desertificación, olas de calor,
pérdidas de ecosistemas, disminución de la humedad de los suelos, que afecta, por supuesto, el acceso al agua, menor recarga de los acuíferos, la regulación del clima, que hemos visto, me parece, todos en las distintas regiones, cómo ha ido afectando los patrones de clima en años recientes, y todo esto a su vez se refleja en que 106 municipios tienen una vulnerabilidad alta a los efectos de la sequía. Siguiente, por favor. En cuanto al deterioro de las cuencas y acuíferos, el país cuenta con 653 acuíferos, que son las fuentes de agua subterránea en todas las regiones. De ellos, 115 presentan ya una situación de sobreexplotación, que significa que se extrae más del agua de la que se recarga de manera natural. Y en este caso es importante señalar que la mayoría de esos 115 acuíferos se ubican cercanos a zonas urbanas donde la mayoría de la población se ubica. 17 acuíferos registran intrusión salina, que es un fenómeno que el agua de mar se mezcla con el agua dulce dentro de los acuíferos y obviamente afecta su calidad, particularmente en el norte del país. Y 32 acuíferos tienen problemas ya de salinización de suelos y aguas salobres. Siguiente, por favor. En cuanto a las cuencas hidrográficas, las cuencas, recordemos que es una división natural a través de la cual se le refleja la manera en que el agua se comporta en las distintas regiones. De las 757 cuencas hidrológicas, en 69, el caudal concesionado, que es el caudal asignado para los distintos usos, es mayor que el agua renovable, y otra vez nos enfrentamos al problema de que se está consumiendo más agua de la que la propia naturaleza puede proveer para que ella sea un ciclo virtuoso y positivo de redensificación del agua en los distintos espacios. Siguiente, por favor. Asimismo, importante el tema del tratamiento y reuso del agua. Primero que nada, las aguas residuales no siempre se tratan, son las más contaminantes en el caso de la industria, producen 340% más contaminación que la generada por los municipios. El 30% de las aguas residuales municipales no reciben ningún tipo de tratamiento, en este caso la que se genera en el servicio público urbano y a nivel domiciliario, y esto por supuesto afecta a los ecosistemas, particularmente a comunidades rurales y pueblos indígenas. Siguiente, por favor. Este panorama evidentemente genera una necesidad de encontrar nuevos modelos de gestión, nuevas acciones, un enfoque innovador alrededor de la gestión del agua en todas las localidades y espacios del país. Un tema que a través de los fondos de agua impulsamos de manera muy puntual es aprovechar las soluciones basadas en la naturaleza. Estas soluciones se basan en un principio específico a través del cual se utilizan o imitan los procesos naturales del ciclo del agua para conservar o rehabilitar los ecosistemas naturales. Y por otro lado, también se crean ecosistemas artificiales que complementan a la ingeniería tradicional, referida a fuentes de distribución, acueductos, plantas de tratamiento, plantas potabilizadoras que existen en todas nuestras localidades. Siguiente, por favor. Ejemplos concretos de este tema los podemos encontrar a través de humedales artificiales, sistemas de captación de agua de lluvia, azoteas verdes, pozos de infiltración para los acuíferos, jardines infiltrantes, plazas y espacios inundables, suelos permeables, pavimentos infiltrantes, mejoramiento del suelo para la infiltración, particularmente en las zonas de conservación, y canales de biofiltración. Siguiente, por favor. Y en este caso quisiera referirme a un tipo de actividades que estamos impulsando desde el Fondo de Agua, que se refieren a dos planos particularmente. El primero de los cuales usando estas soluciones basadas en la naturaleza y por otro lado enfocándonos específicamente a los centros escolares, a la comunidad escolar, como decía al inicio de la presentación, como un eje central que vemos para formar el cambio, no solo mejores hábitos, sino presentar soluciones prácticas que contribuyan a solucionar esta problemática, que por cierto también derivamos a nivel vivienda. En este sentido, desarrollamos acciones que contribuyan a incrementar el acceso al agua,
disminuir la sobreexplotación a partir de la implementación de estos proyectos de captación de agua de lluvia en viviendas, en escuelas. Y estos sistemas permiten recolectar el agua de lluvia que cae en los techos, permitiendo canalizar, filtrar y almacenarla en un contenedor. Ayuda, por supuesto, a abastecer el agua a centros escolares, comunidades y viviendas hasta por 8 meses en periodos de sequía. Siguiente, por favor. ¿Qué tipo de beneficios tenemos? Contribuyen, como decía anteriormente, a drenar el agua pluvial para mitigar los problemas derivados de las inundaciones, previene los hundimientos que se presentan en distintas localidades, combate la sobreexplotación de los acuíferos y las fuentes superficiales al promover el acceso al agua a través del agua que cae del cielo, y ofrece contar, como decía anteriormente, con agua en época de sequías, o cuando no, las distintas instalaciones o centros donde se ubica la población o en sus viviendas no están conectados a la red de abastecimiento. Siguiente, por favor. Gracias. En el caso de las viviendas, como pueden ver en la imagen, esta es una imagen real de un proyecto que trabajamos en conjunto, por cierto, con otra asociación civil que se llama Isla Urbana. Es instalar sistemas de captación de agua de lluvia a nivel vivienda en zonas donde un previo análisis refleja un concepto que se denomina precariedad hídrica, que son aquellas zonas donde no se tiene acceso a conexión a red o se tienen situaciones complicadas en cuanto al acceso al agua. Y lo que buscamos en todo momento es promover el acceso al agua en cantidad y calidad para las comunidades vulnerables. Para ello, bien decía que se realizan diagnósticos sociales, diagnósticos hídricos, se realizan convocatorias a las comunidades, visitas técnicas para entender la problemática y cómo se debe resolver, se seleccionan familias a partir del interés mostrado y se instalan todos estos sistemas siempre alineados con una capacitación a las personas y a las comunidades para que se usen de manera adecuada y se tenga una mejor cultura del agua. Siguiente, por favor. En el caso de las escuelas, y viene mucho al caso en la conversación, el diálogo que tenemos con ustedes el día de hoy, el proyecto se denomina Escuelas de Lluvia y es un programa con un enfoque participativo donde instalamos sistemas de captación de agua de lluvia y atendiendo a la realidad, a la problemática y al reto que la pandemia nos está generando, nos dimos cuenta que es importante aparejar estos sistemas a la instalación de estaciones de lavado de manos en las escuelas que tienen escasez de agua o que tienen infraestructura insuficiente para atender a las necesidades de acceso al agua de toda la comunidad escolar. Aquí estamos hablando de alumnos, docentes, personal administrativo, padres de familia. Todo ello aparejado de procesos donde se imparten talleres de educación ambiental con un método participativo, lúdico, se reparten materiales y se sensibiliza a la comunidad en particular de los retos y problemática que enfrentan en cada una de las localidades. Importante volver a resaltar que en todo momento buscamos colaborar con padres de familia, maestros, directivos, alumnos, para que se genere una dinámica y una cultura sustentable alrededor del agua en las escuelas y que ellos mismos a su vez se conviertan en un factor de cambio y de diferencia en sus propias comunidades para usar de manera más eficiente y racional el recurso. Siguiente, por favor. Todo esto, por supuesto, que contempla un método educativo a través de un proceso que se refleja en 4 etapas. Esta convocatoria que se lleva a cabo en las distintas comunidades y locaciones donde nos involucramos, donde se busca que los distintos centros escolares y educativos demuestren interés en participar en este proceso. A partir de ahí se genera un autodiagnóstico donde todos los participantes de la comunidad reflexionan sobre la problemática del agua que están viviendo. Se genera un diseño participativo a través de la conformación de comités específicos en cada una de las escuelas y se integra la promoción del sistema de captación de agua de lluvia, del sistema de lavado de manos y se llevan a cabo una serie de actividades educativas involucrando a toda la comunidad. Siguiente, por favor. En este caso, reflejamos una infografía que trabajamos particularmente para el caso de el uso y mantenimiento de los sistemas de lavado de manos.
atendiendo a la problemática que presenta la pandemia y que, por cierto, nos dimos cuenta en la práctica que esto no es una necesidad que depende solo de la pandemia, sino que será permanente, y es por eso que lo estamos instalando, estos módulos de lavado de manos, buscando crear entornos y espacios con instalaciones hídricas seguras, sostenibles, siempre un diseño basado en las necesidades de cada una de las escuelas, con una solución diferenciada, el uso de estas técnicas participativas que comentaba anteriormente, y una educación alrededor de los hábitos de higiene y el vínculo claro y específico entre el acceso al agua y la salud de las personas. Siguiente, por favor. Asimismo, y dado el caso de esta plática, es muy relevante considerar el vínculo que también existe entre el agua y el buen manejo de los residuos sólidos. Siguiente, por favor. En este caso, es importante compartir y reflexionar que no solo en la situación de la Ciudad de México, del área metropolitana, este es un fenómeno que se replica en todas las entidades de la República y particularmente entre los centros urbanos. Los residuos que se generan y que se manejan de manera inadecuada, en el caso de la Ciudad de México, generan aproximadamente 13,000 toneladas diarias de residuos sólidos. Cada habitante en promedio genera 1.8 kilogramos de basura al día, que es 4 veces más de lo que se generaba hace 50 años. Y la problemática se refleja en que una mala disposición de estos residuos provoca grandes problemas, particularmente si se tiran a la vía pública, debido a que bloquean las alcantarillas y afectan la capacidad del drenaje de las distintas ciudades de poder sacar el agua de las propias localidades urbanas. Esto lo podemos ver en muchos sentidos cuando estamos circulando y vemos que las propias alcantarillas expulsan o vomitan el agua, y en mucho tiene que ver con la basura que se acumula en los sistemas y las redes para desalojar el agua en los drenajes, con los efectos consabidos que todos sufrimos. Siguiente, por favor. Para el caso particular de la Ciudad de México, en un periodo de 2 años, el SACMEX, que es el Sistema de Aguas de la Ciudad, contabilizó 29,837 encharcamientos e inundaciones, cuya causa fue específicamente el taponeamiento de las coladeras. Estoy seguro que esto es algo que se replica en sus distintas ciudades y centros comunitarios, y las peores inundaciones y taponamientos derivan en el drenaje, los ocasionan botellas de PET, bolsas de plástico, envases de unicel, colillas de cigarro. Por ello es muy importante que con el apoyo de los docentes y la comunidad escolar se concientice sobre la importancia y la relevancia de que los ciudadanos dispongan de manera adecuada sus residuos, se hagan campañas para promover que no se arrojen los desechos en la vía pública y con ello evitar las inundaciones. Siguiente, por favor. Asimismo, en todo este marco, buscamos promover una serie de tips y recomendaciones a la comunidad y a la sociedad en general alrededor de los retos y el gran valor y la diferencia que podemos generar todos a través de nuestros hogares. Primero, un dato, y esto es un dato reflejado en la propia Comisión Nacional del Agua y de la Asociación Nacional de Organismos Operadores del país, que el 60% del agua que se desperdicia ocurre en el hogar. No todas las fugas y desperdicios tienen que ver con la red pública. Por ello, tenemos que tomar una conciencia de su uso en beneficio de todos. Hay una serie de tips y recomendaciones de implementación práctica, sencilla y cotidiana que podemos practicar en todos nuestros hogares, particularmente referida a las duchas, los baños que sean cortos, solamente por el tiempo necesario, poner una cubeta cuando nos bañemos y usar esa agua para otros fines en el hogar, descongelar la comida en el refrigerador o de manera natural sin ponerla en agua, cerrar la llave cuando enjabonamos los trastes, evitar regar jardines y banquetas en época de sequías o cuando está el sol a plenitud, no dejar la llave abierta mientras lavamos las manos, nos rasuramos y por supuesto ahora más que nunca cuando nos estamos lavando las manos derivado de la pandemia. Siguiente, por favor. También tratamos de contribuir y aprovecho el espacio para poner a disposición de todos ustedes una serie de materiales audiovisuales e infográficos que hemos generado
para generar esta mayor concientización a través de infografías sobre el correcto lavado de manos, la importancia y beneficios de la cosecha de agua de lluvia, el reto de la sobreexplotación del acuífero, tips para ahorrar agua en el hogar, la deforestación y cómo esto afecta el ciclo del agua en las distintas localidades, en caso particular de la Ciudad de México, de dónde viene el agua y recomendaciones para su correcto almacenamiento de manera segura. Igualmente, una serie de videografías donde se refleja por qué se inunda, por qué se genera el fenómeno de las inundaciones en la Ciudad de México, cuál es el valor y el beneficio de las soluciones basadas en la naturaleza que comentaba anteriormente, la importancia del suelo de conservación y en su caso, por cierto, de cualquier zona y de cobertura forestal y áreas naturales protegidas en sus distintas localidades, la cosecha de agua de lluvia y la relación tan clara y específica entre el agua y el cambio climático a través de redes, de plataformas digitales, y estos materiales nuevamente los ponemos a plenitud a su disposición para que los puedan usar en sus centros educativos. Siguiente, por favor. Eso sería la participación, nuevamente agradeciendo su interés y abriendo la posibilidad de colaborar con ustedes, sumar esfuerzos de la mano con ECOSE y para solucionar esta problemática. Gracias. Muchísimas gracias a Eduardo Vázquez Herrera, quien es el director ejecutivo de Agua Capital, este fondo de agua de la Ciudad de México. La verdad, muchas gracias por esta presentación a ambos, Eyeli y Eduardo. Gracias por ser concisos, directos y además muy claros en estas presentaciones. Quiero pasar ya al periodo de preguntas y respuestas. Hay varias preguntas. Antes de comenzar con ellos, y les pido a nuestros panelistas que por favor, pues podemos ya ahora sí activar nuestras cámaras, nuestros micrófonos, Eyeli, Eduardo, para empezar con las preguntas y respuestas. Antes de esto, permítanme saludar a toda la gente que están aquí de diferentes estados. Ciudad Madero, Tamaulipas. Nos saluda Berta Ruiz Ramírez. De Acapulco, Ana Reina, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. De Puebla, Mauro, y de Veracruz también, Agilu González Jiménez. También están con nosotros de varias partes. Belice, nos comentan que hay personas de Belice. Muchas gracias por vernos. La verdad es que a los más de 700 conectados, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, gracias por sus comentarios. Al Estado de México, que nos están mandando saludos también. Desde Campeche, Katia Joquebet Ramírez también nos están enviando desde Huejutla, Hidalgo. ¿Cómo estamos? Teodorico Licona, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Pues saludos de verdad a todos, les agradecemos su interés de parte de ECOSE, esta asociación civil sin fines de lucro que agrupa las principales empresas de alimentos y bebidas. Pues a su nombre les agradecemos. A los que están aquí en México, algunos que también están viéndonos fuera, pues son bienvenidos. Y ahora sí, vamos con las preguntas y respuestas sin más preámbulo. Primer pregunta, son para la bióloga Eyeli. ¿Cuál es la importancia biológica relacionada con la megadiversidad del mar propio, del mar de Cortés? Otra pregunta también, ¿cuál fue el porcentaje perdido de biodiversidad en México, bióloga? Si gusta, comenzamos por ahí y ahorita continúo. Okay, muchas gracias. Bueno, respecto a la importancia de la diversidad del mar de Cortés, al igual que todos los otros ecosistemas que existen en México, tienen la diversidad marina es muy importante, no solo por las especies que estamos o que vamos o que podemos consumir directamente de ahí, sino también por, o sea, estas relaciones y estos procesos ecológicos entre las especies también se dan a nivel marino. Entonces, es muy importante, o sea, a lo mejor es un poco más complicado tomar esas acciones de qué puedo hacer yo para conservar la biodiversidad marina, pero esto tiene que ver con
estas acciones para la conservación, pues tienen que ver con la conservación del hábitat propio. Entonces, en los mares, pues también se da contaminación del agua, ya explicó también Eduardo, y muchas felicidades por su presentación, el agua, ¿no? La presentación con temas muy interesantes. Y respecto a la otra pregunta que tenía que ver qué porcentaje de especies se han perdido en México, yo les mencionaba que se habla que un 50% de los hábitats terrestres se han perdido. El número de especies, esto puede ser variable, ¿no? No existe un número como tal de cuántas especies se han perdido. Lo que sí se contabiliza y se tienen estadísticas cada cierto tiempo, de hecho, por los inventarios nacionales forestales que se hacen, es a través de mapear la vegetación de México, se puede ir viendo cuánta vegetación natural se ha perdido. Excelente, Gracias. muchas gracias, bióloga. Ahora para Eduardo Vázquez. Mi duda es, nos preguntan, ¿qué podemos hacer con aguas jabonosas? ¿Cómo podemos realizar para aprovecharlas, no contaminar el suelo o los ríos? Adelante, Eduardo. Qué buena pregunta. De hecho, parte de los nuevos modelos de gestión que estamos proponiendo a través de las soluciones basadas en la naturaleza, complementadas con perspectivas alineadas a la economía circular, es justamente promover iniciativas y acciones específicas que estén orientadas a tratamiento y reuso del agua. En el caso de nosotros, estamos impulsando un proyecto en el sur de la Ciudad de México, particularmente en la zona de Coapa, donde a través de múltiples soluciones que tienen que ver con captación de agua de lluvia, tienen que ver con almacenamiento de esta agua, tienen que ver con infiltración al subsuelo para recargar los acuíferos, y una de las estrategias principales es justamente utilizar aguas jabonosas para darles un reuso adecuado. Ahora, en este sentido, creo que es muy importante contar con el apoyo de las autoridades a nivel normativo, que se establezcan los incentivos adecuados, porque este tipo de ejercicios y acciones requieren recursos e inversiones importantes. No es una cosa menor, pero claramente tendríamos que estar transitando a nivel ciudad al menos a implementar mayores esquemas con este enfoque de tratamiento, reuso en el caso de aguas jabonosas, y que de una manera u otra contribuyan a generar sistemas descentralizados donde en espacios físicos determinados el agua tenga esta perspectiva de uso circular y que no se descargue al drenaje y que ayude a dar mayor acceso, tal vez no para consumo, me refiero a tomar el agua, pero sí para distintos usos, como puede ser riego de áreas verdes, limpieza de instalaciones, y cuidado el riego en general, ¿no? Sin duda alguna es una intervención, es una acción que se requiere impulsar de manera más amplia en cualquier localidad en la que nos encontremos. Muchas gracias, Eduardo Vázquez. Ahora vamos de nuevo con la bióloga Eyeli Huerta. Una pregunta para usted, bióloga, es, en una área terrestre natural protegida a nivel federal, ¿es posible hacer actividades ecoturísticas constantes después de que ya haya sido protegida? Sí, justamente una de las estrategias que tiene la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, es que muchas de estas áreas naturales sean sitios en donde se promueva el ecoturismo. Como les mencioné, no se trata de no usar estos territorios o de no hacer ninguna actividad, y por eso en los planes de manejo de cada una de ellas están las zonas núcleos en donde sí no se permiten realizar actividades, pero en las zonas de amortiguamiento sí es posible realizar actividades. Por ejemplo, una de estas reservas de la biosfera es Calakmul, creo que por ahí en el chat vi a alguien de Calakmul, y justamente pues hay diferentes, ¿no? Dentro de la propia reserva hay diferentes áreas destinadas, muchas de ellas a ecoturismo, a senderismo, bueno, también tenemos la parte del INA, ¿no? El propio patrimonio también histórico ahí. Gracias, bióloga Eyeli Huerta. Eduardo Vázquez, una pregunta del auditorio es, ¿qué medidas están tomando ante la contaminación de los sistemas
hidráulicos en las fuentes de agua en el Valle de México. Y además, se ha empezado en hacer recolección pluvial a nivel macro. En regiones como Xochimilco, Milpalta, se han empezado a hacer sistemas de captación de agua y creo que si lo hiciéramos a niveles más grandes, se reduciría bastante la problemática de la escasez de agua. Tus comentarios, Eduardo. Gracias. Empezaría por la segunda, referenciando dos temas en concreto. Por nuestra parte, como decía yo, tenemos un programa particularmente enfocado a escuelas y viviendas que se llama Escuelas de Lluvia, y bueno, y el caso de viviendas orientado a vivienda. La Ciudad de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, desde hace 2 años está impulsando de manera amplia en todas las alcaldías un programa de captación de agua de lluvia que utiliza herramientas similares con las cuales nosotros estamos trabajando. En el caso de esta ciudad, sí pudiera decir que es una estrategia que ha tenido una presencia y un impacto cada vez mayor. Por lo que se refiere al programa de la Secretaría de Medio Ambiente, hay unas reglas de operación que puedan encontrar en el sitio de internet. Y en el caso de los proyectos y programas que estamos impulsando nosotros, por supuesto que podemos explorar la posibilidad de colaborar con todos ustedes en sus centros escolares, en los datos de contacto, y qué mejor poderlo hacer de la mano con ECOSE para impulsar, atraer estas soluciones a sus centros educativos. Y en el caso de la calidad del agua, es uno de los grandes retos que tiene la ciudad. Creo que este tema en particular, a partir de los sismos de 1985, con los efectos que todos conocemos, generaron un problema muy específico en términos de la confiabilidad de la calidad del agua en la red pública, tanto primaria como secundaria, para su consumo. Esto se ha agravado más con el tiempo porque debido a la sobreexplotación de los acuíferos se está extrayendo agua, que es la principal fuente de agua de la ciudad, por cierto. El 66% del agua que se consume en el Valle de México proviene de fuentes subterráneas, pero por la sobreexplotación que han tenido estas propias fuentes, se está extrayendo el agua actualmente en algunos casos hasta 1,200 metros de profundidad. Que el agua que se encuentra ahí es un agua fósil, se denomina, y requiere amplios procesos de tratamiento. Entonces, uno de los grandes retos que esto hemos comentado mucho con las autoridades es asegurarle que la calidad del agua que llega a los hogares y que llega a las personas tenga la suficiente garantía de seguridad para su utilización y consumo. Seguramente uno de los temas que hay que impulsar más, y me parece que de manera más abierta en todo el país, son sistemas que reflejen de manera abierta y transparente la calidad del agua en las distintas localidades, que toda la gente tenga certeza, por un lado, cuál es el estado de la calidad del agua en las fuentes superficiales y subterráneas, y por otro lado también que pudieran tener la información de cuál es el estado de la calidad del agua que llega a sus hogares, que es distinto a través de la red pública. En el caso de aquellos segmentos sociales que tengan la fortuna de estar conectados a la red, porque debemos recordar que no toda la población tiene un acceso continuo y seguro al agua a través de redes municipales. Entonces, creo que es uno de los grandes retos a nivel país, en las distintas ciudades y localidades, trabajar más, con mayor certeza y transparencia en el tema de calidad del agua. Muchísimas gracias, Eduardo Vázquez Herrera, director ejecutivo de Agua Capital. Bióloga Eyeli Huerta, me gustaría preguntarle lo siguiente. La audiencia está preguntando, ¿puede compartir una sugerencia para tener un huerto familiar en casa de poco espacio, dado que las casas del Infonavit son muy pequeñas? ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, yo no soy experta en huertos familiares. Yo lo que les recomendaría es que, por ejemplo, algo muy importante es siempre si se hacen, por ejemplo, huertos familiares o jardines de polinizadores, tratar de usar especies nativas. Justamente vimos que el problema de las especies exóticas o introducidas y las especies que son más adecuadas para cada zona, ¿no? Justamente también para ¿no? Que usen menos agua, que se adapten a esos climas. Entonces, ustedes podrían visitar, hay 2 plataformas. Una es la plataforma de Enciclovida. Si ustedes le ponen en su buscador favorito en internet Enciclovida o Naturalista, ustedes podrían ver ahí que dependen de la CONABIO, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, cuáles son esas plantas que son o esas especies
que son más, que se encuentran en cada una de las zonas donde están, porque evidentemente dependerá de cada región. Gracias. Muchas gracias, bióloga. Bueno, ya nos están dando la información y permítanme saludar porque nos están saludando desde Durango. Claudia Cedillo, un gusto saludar hasta Durango. Gracias también en la Ciudad de México, hay varios participantes, nos están diciendo. Huastepec en Morelos, Hugo Román Cabrera, muchas gracias. Veracruz, Alicia Sosa, Ricardo Cuevas, Ciudad de México. Bueno, muchas gracias a todos. Hay varias preguntas y bueno, ahora sigo con Eduardo Vázquez. La siguiente pregunta es para ti, Eduardo, y es, si planto árboles de aguacate en mi calle, ¿tiene algún impacto positivo? ¿Tengo que plantar otro tipo de árboles? Vivo cerca de montañas en León, Guanajuato, pero ya no hay muchos árboles. Permíteme, Eduardo, hacértela a ti. No sé, tal vez puede ser también para la bióloga, pero es, no sé, vincularlo al tema de agua o tú cómo lo ves. Cualquiera que guste contestar. Sí, por supuesto, Yeli, si quieres comentar, pero sí tendría alguna reflexión al respecto. Adelante, Yeli, o tú me dices. Tú, Eduardo, porque creo que es muy importante esta relación justamente entre la biodiversidad y el agua. Sí, a ver, el tema del aguacate y la siembra del aguacate, la producción del aguacate, debo de reconocer que ha sido sumamente controvertida en distintas zonas del país, especialmente en la zona de Michoacán, porque ha habido varios fenómenos y obviamente que esto se liga a un fenómeno económico de desarrollo tal vez, de necesidades de las comunidades, porque hay que reconocerlo, y de una demanda del producto. Pero de alguna manera u otra, la realidad es que la siembra de aguacate en algún alcance ha generado un fenómeno de deforestación en favor de este tipo de plantaciones, con unos efectos importantes a la biodiversidad, a la cobertura forestal, a la posibilidad de infiltrar y recargar agua en estos planos. Por otro lado, hay un elemento que paradójicamente no todos los árboles son iguales en relación al agua. Y a lo que me refiero es que hay árboles, y voy a usar una palabra un poco coloquial, voraces alrededor del agua. Hay árboles que son mucho más propicios para almacenar, infiltrar y recargar el agua, y hay otros que son grandes consumidores de agua. Y es un tema que se debe analizar puntualmente, obviamente de la mano de especialistas como Yeli, centros de investigación y demás. En el caso muy particular que nos están poniendo sobre la mesa, la verdad es que tendríamos que ver el caso local. No sé ni siquiera si es propicia esa especie para donde se está aspirando a sembrar, pero sin duda es un tema que se debe ver de manera muy particular, ¿no? No sé si Yeli quisiera comentar algo en complemento. No, justamente, bueno, volviendo a este tema del aguacate y en realidad a muchos otros cultivos, ¿no? Pues sí, siempre que algún cultivo fomenta el cambio de uso de suelo, pues no es la mejor estrategia. Entendemos que hay cuestiones a veces económicas, ¿no? Y bueno, y lo que dice Eduardo es muy importante, ¿no? Y por eso les decía, justamente no es solamente plantar árboles porque pueden tener un efecto en la conservación, en la captura de carbono y en la producción de oxígeno, sino también tendríamos que verlo por otros factores, como decía Eduardo, de la voracidad del agua, ¿no? Entonces decía, pues no es cualquier especie, son especies que además de que se adapten a esos ecosistemas, pues no vamos a generar un jardín en donde tengamos que usar mucha agua, porque si no, pues estamos produciendo, ¿no? Conservando de alguna manera la flora, pero también por otro lado usando más agua de la que en realidad se requeriría ahí. Excelente, gracias a ambos. Permítanme antes de continuar, saludos hasta Monterrey, gracias que nos están comentando, también nos dicen hasta Tabasco, felicidades, gracias por compartir estos conocimientos, gracias a ustedes, nos estaba comentando Gloria Alejandro Arias, gracias a ti por el comentario, Gloria, y bueno, también a Atlacomulco, nos dicen muy buena charla, saludos desde Atlacomulco de Favela, Estado de México, del plantel Isidro Favela Alfaro de la Escuela Preparatoria UAM. Pues un abrazo, Alfredo Ocampo Hernández. Y bueno, la siguiente pregunta,
Bióloga, ¿qué iniciativa se puede implementar para niños de primaria para incentivar el cuidado del medio ambiente? Considero que los niños, y lo vimos en los videos del inicio, ¿no? Justamente son más conscientes y son donde podemos sembrar tanto la curiosidad, el descubrir ellos mismos, ¿no? Justamente decía una de las profesoras en el video, a veces a ellos les toca educar a los papás, ¿no? Entonces creo que lo que mencionaba de reconocer, bueno, conocer y reconocer y dar valor a esa biodiversidad que tenemos y acciones puntuales, digo, ahora con las escuelas o con las clases vía remota puede ser un poco más complicado, pero cuando en términos de tener actividades puntuales, pero en las escuelas se pueden tener otra vez, ¿no? Jardines de polinizadores o algún tipo de huerto. Hay gran diversidad aquí, pueden hacer visitas a algunas áreas naturales protegidas o algunos sitios de conservación. Y creo que aunque sea vía remota, se podrían tener sesiones específicas para que los propios niños puedan conocer esa biodiversidad que tienen y muchas veces ¿no? No saben a lo mejor de dónde provienen o despertar la curiosidad con estos datos que yo les decía. Bueno, a lo mejor pocos niños pueden saber que el chocolate es una especie, bueno, que el cacao proviene de una especie de México y tal. Entonces creo que también a través de cuestiones muy lúdicas, los niños podrían despertar eso. También les voy a poner aquí en el chat, hay una página especial dirigida a niños de nivel más jardín de niños y de primaria de la Conavio, que se llama El País de las Maravillas, en donde hay muchas actividades que también podrían hacer. Excelente, muchas gracias, bióloga Eyeli Huerta. Muchísimas gracias porque creo que nos orienta muchísimo en estos tipos de temas. Y ahora permítanme, tanto bióloga como Eduardo, quiero compartirles a quienes nos están viendo que por favor, si ustedes quieren ver los anteriores seminarios en donde hemos hablado sobre todos estos temas y más, están disponibles en la página de YouTube de ECOSE. Ustedes se meten en YouTube, buscan ECOSE AC. A de Antonio, C de casa, ECOSE AC, y así pueden encontrar la cuenta de ECOSE. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, tal cual, ECOSE AC. Nos pueden seguir, avísenos si nos están siguiendo también para agradecerles. Y bueno, gracias también Luz María desde la Ciudad de México que nos saluda, a todos, a Perla Acevedo que nos agradece la información. La siguiente pregunta rápidamente para Eduardo. ¿Existe actualmente alguna comunidad para el reuso de aguas grises o que esté haciendo el reuso de aguas grises provenientes de viviendas? Y si me permites, Eduardo, te agrego otra que también es para ti, es ¿qué deben realizar la gestión de estos sistemas de captación de agua? A ver, en el caso de la primera pregunta, nada más para entender el contexto, si existe alguna comunidad que promueva, me imagino que es como comunidad de practicantes o una iniciativa de gobierno o se referirían a... A la pregunta tal cual es, Eduardo, así yo me imagino, y no sé, a reserva de que nos comente también la pregunta, no la aclaren, pero es si se están rehusando en algunas comunidades las aguas grises. Sí, a ver, la verdad es que el tema de tratamiento en general, inclusive antes de hablar de reuso, desafortunadamente a nivel país es parcial. Si hay algún tema donde hay un área de oportunidad muy importante y por cierto necesaria, es en la promoción del tratamiento y posteriormente al reuso del agua. Sí hay algunas localidades que tienen un tramo importante avanzado. Estoy pensando en localidades como Monterrey, particularmente en el norte del país. Creo yo, recordarán los mapas que presentaba al inicio de la presentación, que enfrentan cotidianamente escenarios de sequía, escenarios de estrés hídrico. Eso hace que la gente de manera literalmente natural sea, por un lado, mucho más consciente y sea mucho más propensa
a abordar mejores prácticas. Desafortunadamente, en el centro, del sur, sureste del país, donde luego tenemos mayor fortuna de contar con acceso al agua, aquellos que la tienen, vuelvo a subrayar, no tenemos estos incentivos que vivimos todos los días. En general, creo yo que las autoridades federales, locales, municipales tendrían que establecer de la mano, por cierto, con todos los usuarios, usuarios industriales, usuarios del campo, promover esquemas, proyectos, políticas, inversiones favorables al reuso. Sí hay ejemplos, insisto, pero la verdad es que es una de las áreas de oportunidad y necesidad más grandes que vivimos en el país. Y perdón, Miguel, recordando la segunda pregunta, ¿se refería a los sistemas de captación de agua de lluvia? Correcto. En función de... La pregunta era justo si qué calidad deben de tener estos sistemas de captación de agua. Sí, muy buen punto. Al menos con los que nosotros trabajamos, que como decía, los hacemos en conjunto con Isla Urbana, tienen filtros que permiten asegurar la calidad del agua para el uso en la vivienda. Importante comentar que no necesariamente es un agua potable para consumo humano, es un agua para uso regular a nivel vivienda y a nivel centros escolares. Pero sí hay que tener mucho cuidado en los filtros y algunas reglas de oro que son generalmente conocidas, que las primeras lluvias, particularmente en zonas con altos índices de contaminación en el aire, como es el Valle de México, ciudades como Guadalajara y Monterrey, las primeras lluvias no son aptas para usar en estos sistemas, simplemente se captan, se disponen y ya posteriormente se van depurando y se pueden empezar a usar para los fines que comentaba, que es uso de vivienda, limpieza, lavado, riego de áreas verdes, etcétera. Pero hay que tener el cuidado suficiente para no consumir el agua directamente sin un tratamiento debido. Y aprovechando que te tenemos todavía por aquí, Eduardo, creo que hay varias preguntas y aprovechamos. ¿Se tienen proyectadas plantas de tratamiento de agua y reuso en escuelas? ¿De qué tipo? Si hay alguna información sobre esto. Y también, ¿cuánta agua residual se trata en México? Sí, a ver, en el caso de las escuelas, pensamos nosotros que es un área de necesidad importante en general. Tanto como para poner plantas de tratamiento locales, habría que ver caso por caso. Pensamos nosotros que dependiendo el tamaño de la escuela, el número de usuarios, la cantidad de agua que se usa, deriva esa necesidad. No todas necesitan una planta de tratamiento grande. De hecho, un fenómeno o una problemática más que un fenómeno que existe en general en el país es que hay muchos sistemas de tratamiento, plantas de tratamiento de distintas dimensiones y tecnologías, porque hay diversas tecnologías que se invirtieron, se instalaron, se construyeron y que no están funcionando. Aproximadamente la mitad de las plantas de tratamiento del país no están dando el servicio debido. Y esto, entre otras cosas, refleja, uno, inversiones perdidas o mal implementadas, dos, soluciones que no se estudiaron adecuadamente. Y esto me lleva nuevamente a comentar, siempre hay que analizar el caso concreto, la necesidad y la mejor manera de solucionar. No siempre tiene que ser una planta de tratamiento. Por ejemplo, estaba viendo el chat por ahí que había una propuesta, una pregunta alrededor de los humedales artificiales, que es una manera de depurar el agua con soluciones basadas en la naturaleza, que pudiera ser nuevamente una solución adecuada. Creo que aquí lo que se debe hacer es un estudio de caso en lo particular, de acuerdo a la necesidad y entender cuál es la mejor mezcla de soluciones. Si es un sistema de captación de agua de lluvia, aparejado humedal artificial o una planta de tratamiento local, obviamente que si estamos hablando de una universidad o un CEBETIS de un tamaño específico, probablemente lo necesite, pero hay que analizar el caso por caso. Y la otra pregunta, Miguel, perdón, otra vez recordando contigo. No te preocupes sobre cuánta agua residual era la primera y bueno, también la otra es si se tienen proyectadas plantas de tratamiento. Hay un déficit importante. En la presentación comentaba que aproximadamente el 40% de las aguas residuales en el país no reciben tratamiento. Si juntamos los factores de usuarios industriales y público urbanos, y es un gran problema porque contaminan los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, y afecta de manera muy concreta la calidad del agua que preguntaban hace unos momentos, y es algo que se debe regular. Ahora, hay un tema que está aparejado a esto, que es el Estado de Derecho.
Si bien pudiéramos tener las mejores leyes, las mejores políticas, las mejores normas, si las autoridades no implementan la ley y sancionan a aquellas personas o usuarios que contaminan, difícilmente vamos a poder llegar a donde queremos. Entonces hay una serie de factores que se conjugan desde buenos o malos hábitos, desde implementación del Estado de Derecho, desde contar con buenas políticas y regulaciones y contar los incentivos adecuados para que todos los usuarios públicos, privados, usen el agua de manera adecuada y le den el tratamiento debido para no contaminar. Muchas gracias, Eduardo. Aprovecho también, hago una pausa e invitar a quienes nos están viendo, por favor, para que se inscriban en el programa Educaverde Ecorreto, www.ecose.mx/educa-verde. Ahí pueden meterse también al canal de YouTube. Avísenos, por favor, para agradecerles ahorita en el chat. Y bueno, bióloga, la siguiente pregunta es para usted. ¿Qué opina de la introducción de especies en zonas donde han sido extirpadas? Un ejemplo que se me ocurre es el bisonte americano y su posterior aprovechamiento. La pregunta tiene que ver con la reintroducción de especies que ya fueron, digamos, que están extintas en el medio y que se vuelven a reintroducir. Bueno, Sí, digamos que si ese fuera, exacto, digamos que si ese fuera el caso, hay algunos ejemplos exitosos, bastante exitosos en México, no son muchos, ¿no? Porque toma muchísimo trabajo, ¿no? De la introducción, por ejemplo, del cóndor en Baja California, ¿no? Y también del lobo mexicano, en donde justamente son especies que estuvieron en alguna categoría de riesgo y que después se extinguieron o extintas del medio natural y los esfuerzos que han hecho, ¿no? Que se han hecho a través de los gobiernos federales o locales para reintroducirlas. Pero sí también es importante, ¿no? Y retomo lo que decía Eduardo, de que sea caso por caso, no necesariamente es, bueno, ya estuvo extinto y vuelve, ¿no? Porque muchas veces, si recuerden esta relación funcional entre los ecosistemas, ¿no? Depende también cuando se haya extinguido esa especie en la naturaleza, porque muchas veces a lo mejor al extinguirse esa especie también se extinguió, ¿no? La fuente de alimento que tenía o así, y entonces la reintroducimos y creamos otras competencias. Pero bueno, están esos dos ejemplos más relativamente recientes de reintroducción de especies ya extintas. Muchas gracias, bióloga Eyeli. Ya nos dice Noé López, ya me inscribí en la página de ECOSE. Muchas gracias, Noé, por estar ya inscrito ahí en este programa. También quiero agradecer a la gente que nos saluda desde Querétaro, Gema Gudiño, desde Poza Rica, Veracruz, David Ibarra. ¿Quién más está por ahí? Melchor Ocampo, Estado de México. Isela Mayen Mejía. Muchas gracias. Bueno, vámonos a la siguiente pregunta. Aprovecho que está por ahí, bióloga, en estas preguntas y respuestas con usted. La siguiente es, ¿cómo hacer un taller para niños, adultos, que sea un buen taller en temas de biodiversidad? ¿Qué debe de contener? Desde mi experiencia y sin ser pedagoga, porque creo que aquí se involucran muchos temas también pedagógicos, creo que tiene que haber ese interés y motivación, ¿no? Justamente los niños aprenden de una manera y los adultos aprenden de otra. Entonces, creo que ahí sí correspondería a los expertos pedagogos en ver cómo hacemos o cómo podemos juntar estas técnicas para tal. Pero desde el punto de vista técnico y de la información, creo que tiene que ser, ¿no? Y en mi experiencia es información que sea como de todos los días, que sea algo que vemos todos los días y que los conceptos que a veces pueden ser complicados, ¿no? Lo pongamos con ejemplos. Creo que usar los ejemplos sería algo que podría darnos éxito en ese taller para los niños y para los adultos. Muchísimas gracias, Eyeli Huerta.
Quiero recordarles también, ya que nos están diciendo que se están inscribiendo al programa Educaverde Correcto, ahí en la página de ECOSE, ahí van a poder ustedes revisar temas de sustentabilidad, cambio climático, biodiversidad, agua, manejo de residuos. Métanse por favor y avísenos. Ahorita les agradezco a todos los que se hayan metido por estar en esta plataforma, meterse a esta página y en unos momentos más, les repito la página, www.ecose.mx, diagonal educa-verde. Por favor, ahí vayan inscribiéndose a este importante programa. Gracias, Héctor, que dice ya me inscribí. Saludos hasta Oaxaca también, que nos está saludando Héctor Sánchez. También Luis Enrique, ya me inscribí. Oigan, muchísimas gracias a todos los profesores, a todas las personas que están conectados. Y voy con la siguiente pregunta, si les parece bien, y es para Eduardo Vázquez. Eduardo, la siguiente pregunta es, ¿qué tan costeable es el tratamiento de agua residual para una casa? Estás en mute, Eduardo. Generalmente este tipo de soluciones sí tienen un costo y una inversión significativa. Me parece que un microsistema de tratamiento para una sola vivienda difícilmente va a resultar costo eficiente por múltiples razones y vuelvo al tema. A raíz de la tecnología y lo que cuesta, creo yo que más que un sistema de tratamiento, lo que a nivel domiciliario tendríamos que hacer son esos pequeños ejemplos que les ponía anteriormente que buscamos difundir de cómo podemos darle la vuelta al agua, desde el agua que usamos para cocinar, el agua que usamos para bañarnos, tener cuidado al regarlas, en el caso de aquellos domicilios que tengan áreas verdes, lavado de dientes, rasurado, lavado de manos, pero no tendría ahorita un número obviamente específico, pero de bote pronto sí pensaría que seguro es una inversión interesante, que evidentemente alguien lo puede hacer, pero no creo que sea tan asequible. Muy bien, pues estamos llegando ya al final. Bióloga Yeli, Eduardo Vázquez, muchísimas gracias a ambos por estar respondiendo todas estas preguntas de nuestro amable auditorio desde Acapulco, Emanuel Terán, Karen Funes. Gracias a todos los que están comentando e inscribiéndose, de verdad se los agradecemos. Sigan estos seminarios, la verdad quiero agradecer a la maestra Romina Dávila por haber estado desde el inicio con nosotros. Bióloga Yeli Huerta Ocampo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Muchísimas gracias por darse este tiempo tan preciado en estos momentos. Le agradecemos muchísimo que haya estado aquí. También, querida Romina, ya te veo por ahí. Muchas gracias, Romina, por estar acompañándonos. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es muy grato para mí, no solamente por la invitación, sino porque estoy convencida que sobre todo en el caso de los profesores, el impacto que se tiene al ser, como decía Romina, estos replicadores, vamos a poder llegar a muchas más personas y en muchos lugares. Muchísimas gracias. Gracias, bióloga. Romina de COSE, gracias. Gracias a ti, Miguel, gracias Eli, gracias Eduardo. Muy interesantes sus planes y todos los que están conectados todavía, que son bastantes, pues que esperen el siguiente seminario. Muchas gracias por todo este tiempo y gracias, Miguel. No, hombre, gracias a ustedes en ECOSE, pues más de 700 conectados en algún momento, y Eduardo Vázquez Herrera, director ejecutivo de Agua Capital. Muchas gracias por tu presentación, por estas respuestas. Gracias, Eduardo. Al contrario, gracias a ustedes, primero a COSE, a ti Miguel por la facilitación tan adecuada, a Yeli por sus comentarios y qué gusto compartir el panel, y a toda la audiencia que insistiría, es fundamental el trabajo con ustedes para poder potenciar, primero entender estas problemáticas, potenciar las soluciones, y qué mejor que a través de una plataforma como la que facilita COSE, que está generando un valor importante y que ayuda a posicionar estos temas con la mejor información posible, siempre atento a sumar esfuerzos y a la mano de todos ustedes. Muchísimas gracias.
No, hombre, un gustazo. Pues amigos, los invitamos de verdad que esperen el próximo seminario organizado por ECOSE, esta asociación civil sin fines de lucro que representa, asocia a las principales empresas de alimentos y bebidas en el país. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Pueden encontrarnos como ECOSE AC. Mi nombre, Miguel Payares, periodista de negocios. Les pido por favor también métanse a la página www.ecose.mx/educa-verde. Cuídense, que tengan muy buena noche, estén pendientes de las redes sociales de ECOSE y hasta la próxima. México es uno de los países de mayor diversidad del mundo, ya que posee una gran riqueza de áreas naturales, así como de especies animales y vegetales. Como mexicanos debemos de tomar en cuenta que las acciones que hagamos hoy tendrán repercusiones no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Conscientes de ello y de que la educación ambiental debe empezar desde los más pequeños, los asociados de ECOSE decidimos ampliar el impacto de su programa de educación ambiental al crear EducaVerde, Ecorreto, una plataforma digital dirigida a profesores de nivel básico y medio superior con el fin de formar formadores que cuenten con una herramienta profesional, didáctica y muy completa para orientar a sus alumnos. EducaVerde incluye videos, presentaciones, infografías y actividades para abordar 5 macrotemas: sustentabilidad, agua, biodiversidad, cambio climático y residuos. Además, cuenta con evaluaciones que deben ser aprobadas para emitir un certificado a los profesores. Sabemos que la educación ambiental aún no es obligatoria en nuestro país, pero el cuidado de nuestro medio ambiente no se puede postergar más. Hoy es el momento de acercarnos y ayudar a más profesores y alumnos. Por eso nos fijamos la meta de estar presentes en más de 250,000 escuelas con esta herramienta que no tiene límite y seguirá evolucionando. Solo juntos podemos cuidar a México. Contigo tendremos el país que se merecen nuestros hijos. Porque el futuro es hoy, no mañana. Podemos reciclar. ecose.mx